la música de nuestra cortina musical y le damos la bienvenida allí al ingeniero Patricio Castro, que lo necesitábamos hoy tal vez más que nunca. Vamos a, entre comillas, cerrar el año de entrevistas, cerrar el año de la transmisión directa por la radio de la Universidad Nacional de Jujuy. Seguramente seguiremos por Instagram, pero queremos cerrar el año dándonos el lujo de cerrar con Patricio. Veo que los dos estamos amargueando, sí, señor. Buen día, Muy buenos días, Patricio. Miguel, gracias por la invitación. Buen día a la audiencia. Gracias por la paciencia. ¿Cuántos años que nos vienen aguantando? ¿Qué me vienen aguantando? Pero la ventaja, ¿sabes, Patricio? Es que, como yo lo decía al comienzo, a veces, lamentablemente, venimos acertando. Entonces, los amigos nos reclaman porque no la venimos pifiando tanto en diagnósticos. A lo mejor la venimos pifiando en los resultados, pero no en los diagnósticos. Es así, pero convengamos en que tenemos una realidad hiperdiagnosticada. Sí. Pero los resultados siempre quedan cortos. Absolutamente. Hiperdiagnosticada y subtratada. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, tuve la posibilidad de conectarme y escuchar el editorial, así que damos vuelta a la hoja. Perfecto. Damos vuelta a la hoja, entonces, buenísimo. No sé si damos vuelta a la hoja, porque en realidad el panorama local es un reflejo en alguna medida del panorama global, y en otra medida es como decir, el mundo va para un lado, sí, o por lo menos el mundo al que se supone que lo que se supone que más nos importa. Los Estados Unidos van para un lado y nosotros vamos para el lado contrario. Lo último que estabas diciendo acerca de la avalancha de importaciones a precios muy bajos, sobre todo de China, déjame conectar esto con un documento que ha tenido una repercusión global altísima esta última semana, que es la Estrategia de Defensa de los Estados Unidos de América, uh-huh, donde, más allá de la estrategia de defensa, no vamos a meternos en el tema bélico porque no es lo nuestro. Metámonos en el tema económico y de comercio exterior, que sí es lo nuestro. Uh-huh. Y mientras vos describías lo que está pasando aquí, en este momento, yo pensaba que esto describe lo que pasó en los Estados Unidos desde finales de la década del 80 hasta no hace mucho. La apertura cada vez mayor a importación, o directamente lo que pasó en Estados Unidos, que claramente era y sigue siendo en buena medida la potencia industrial más grande del planeta, con una base industrial espectacular, uh-huh, capaz de fabricar de todo, donde desde finales de la década del 80 en adelante se empezaron a tomar decisiones, que diría que eran decisiones corporativas, porque eran decisiones de optimizar la rentabilidad. Sí. De ir desmantelando esa base industrial y trasladándola, o dejando que se trasladara a otros lugares. Hablamos de China, pero también hablemos de India, para los textiles, Bangladesh, Indonesia, Camboya. Vietnam. Vietnam vino después, porque en la época que yo estoy mencionando, Vietnam era una oscura potencia del Partido Comunista Único de la que nadie hablaba, uh-huh, con un potencial enorme. Creo que ya hemos hablado muchas veces que yo tuve la suerte, el privilegio, el gusto de empezar a trabajar con Vietnam en las primeras misiones que se hicieron del Banco Mundial y del Fondo Monetario en 1997, cuando Vietnam estaba empezando a pensar si salía del sistema comunista centralmente planificado y se abría a un sistema capitalista. Uh-huh. Y bueno, la
potencialidad que yo percibí entonces y que ahora es una realidad, porque Vietnam se ha convertido en una potencia con una creatividad, un talento en su gente y una resiliencia. Es la palabra que está tan de moda que todo el mundo la usa. Así es. Pero no divaguemos. Vietnam es un ejemplo, pero lo que quiero decir es que paulatinamente se dejaron de producir cosas en los Estados Unidos y se empezaron a importar de China. Y no importaba, porque bueno, Estados Unidos tenía no sé cuántas fábricas de bicicletas. Claro. Pero no hay ni una fábrica de bicicletas. ¿Quién hace una bicicleta en Estados Unidos? O en Francia. Hacen bicicleta financiera. Hacen bicicleta financiera, pero todo va de China. Sí. Y eso, la razón de eso es que el capital, por un lado, se fue concentrando cada vez más, por otro lado, se empezó a dar cada vez más peso a la rentabilidad financiera en el corto plazo que a la rentabilidad en el largo plazo, con el predominio de mercados. Por un lado, parece que alguien está robando un auto cerca de donde estás vos. Sí, vaya a saber en qué lugar. Por eso estoy conectado, tratando de achicar los ruidos, porque a eso se suele sumar las obras que está habiendo de reparación preparatorias de la temporada, ¿viste? Que se hacen todas últimamente. Bueno, sigamos. Pero entonces, si uno lee el documento de la estrategia actual, hay varios largos párrafos dedicados precisamente a calificar toda esta evolución que fue producto del surgimiento del movimiento neoconservador, digamos. Lo interesante es que fue encarnado particularmente por demócratas, antes que por republicanos, ¿no? Bill Clinton y sus dos secretarios de Tesoro, Rubin y después Larry Summers, fueron la quinta esencia del traspaso de la potencia industrial a la potencia financiera y el desmontaje de las grandes corporaciones industriales que tenían la mayor productividad del mundo, que tenían una cantidad de ventajas tecnológicas. Desapareció la General Electric como se conocía. Westinghouse dejó de fabricar turbinas y grandes motores y cosas y se convirtió en un sellito y ahora fabrica lavarropas en China, a los que le ponen el sello Westinghouse. Y así siguiendo. Lo que quiero decir con esto, el gobierno de Trump de los Estados Unidos acaba de escribir en blanco y negro que esa estrategia estaba totalmente equivocado, provocó desocupación, provocó la desindustrialización, provocó el cierre de muchas empresas, y entonces la estrategia más importante a la que hay que atacar es a trabajar con la reindustrialización a marcha forzada para evitar seguir dependiendo de las cadenas de producción que arrancan en el lejano oriente, que arrancan en China. Por razones de logística, sigue siendo un cuello de botella el Mar Rojo. De esto no se habla mucho, porque la prensa se ocupa de otras cosas ahora. Pero lo cierto es que, más allá de los bombardeos y de todo lo que ha pasado, los Houthis siguen siendo una amenaza, y un gran porcentaje de los barcos que antes pasaban por el Mar Rojo ahora dan toda la vuelta por el Cuerno de África, lo cual agrega costos, encarece la logística. Hay toda una serie de buenas razones para eso. Ahora, si comparamos eso, que es la estrategia de los Estados Unidos, estrategia a la que por razones diferentes y en contextos diferentes también tiene que adherir la Unión Europea, claro, porque la Unión Europea, a diferencia de los Estados Unidos, tiene a Putin, al oso ruso, acechándole ahí.
Correcto. Entonces, y además, la Unión Europea tampoco se resigna a perder todas las conquistas que el estado de bienestar de la post-Segunda Guerra Mundial le ha dado a cada uno, en mayor o menor medida, de los países de la Unión. Pero miremos que esto, por un lado, es muy fácil decirlo, pero por otro lado, es muy difícil sostenerlo. ¿Qué mejor ejemplo de esto hay que Francia? Absolutamente. Sí, sí. Donde ahí están enfrentando una crisis muy dura, porque se han dado cuenta que fiscalmente no se puede seguir sosteniendo la protección total, la seguridad social como estaba concebida, la salud pública universal, gratuita y de altísima calidad. Yo voy con bastante frecuencia a Francia y veo cómo funciona eso, pero también se percibe el deterioro. Y deterioro que a nosotros mismos, la política francesa nos irrita profundamente. ¿Y por qué es esto? Porque parte de la política agrícola europea está teñida de los colores que le da la política agrícola francesa, que consiste esencialmente en usar la política agraria como una manera de evitar las migraciones hacia las grandes ciudades, subsidiando a los campesinos para que se queden en su lugar, pagándole lo que no vale tener una vaca que no produce leche. Correcto, total acuerdo. Esto ha sido así y cada vez está más, y esto es lo que la Francia de Macron de hoy ya no puede sostener y no le encuentran la salida. Esto es lo que está atrás también del hecho de que no se haya firmado después de 20 años todavía el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Digámoslo claramente. Vamos a ver qué pasa el 20. Vamos a ver qué pasa el 20. Vamos a ver qué pasa el 20. Mercosur parece que se han puesto de acuerdo, cosa que uno pensaba improbable. Los 4 presidentes o 5, los 4 presidentes, no sé, Venezuela, bueno, Bolivia, 4+1, Bolivia. Pero Venezuela era del Mercosur, no era. No. ¿Qué? Estaba no en camino sé. No está. No sé, pero no firma. No firma. No sabe, no contesta. Así es. Son los 4 más Bolivia. Bolivia que además ha dado un salto político a la derecha, a la centro derecha, no. Pero y entonces cuenta con el beneplácito de los Estados Unidos y dice que a su vez ha pedido a nuestro presidente, que está dispuesto a concederle lo que le pidan los Estados Unidos, que se le dé una mirada preferencial al ingreso de Bolivia al Mercosur, lo cual además me parece bien. Pero claro. Me parece totalmente bien como país asociado. Pero yo creo que sí, que se van a poner de acuerdo, habiendo logrado que Milei y Lula digan sí, firmamos. Bueno, van a firmar. Lo que yo no creo es que después Francia firme. Eso el martes que viene lo sabemos, porque el martes que viene se vota en el Parlamento, y habría Alemania fuertemente está traccionando junto con España y con Italia para tener la mayoría que necesitan parlamentariamente para la aprobación. Después, la claro, aprobación en general sí, pero después la ratificación por los países miembros es un proceso. No, es universal, no va a estar vigente hasta que no haya aprobado el último de los países. Así es. Entonces se va a firmar, va a haber una aprobación en general y todo, pero la vigencia va a estar solamente cuando los países renuentes firmen. Puede ser que Hungría firme o no firme, pero Francia no va a firmar. Es mi hipótesis. Irlanda tómenlo como de quien viene, por ahí ocurre algún milagro y vaya a saber qué concesiones se consiguen para que... Las famosas salvaguardias.
ese capitulito de Bueno, salvaguardia, dicen que podría ser eso. sí, Vamos a sí, ver. pero si vamos a hablar de salvaguardia, a mí me interesa, a mí me preocupa mucho, francamente, si vamos a hablar de salvaguardia, es un buen momento para decir que el tema de los servicios es Claro, algo en lo que Mercosur tiene que poner salvaguarda, porque si no, se lo mata. poco que estamos logrando avanzar, lo poco bastante importante que estamos logrando avanzar en la economía del conocimiento en la República Argentina, Ujú. corre el riesgo de ser echado por la borda si no se hace resguardo de Total. esto, porque claramente a la Unión Europea le interesan los servicios. Ujú. Y colocarnos materia prima, no, la materia prima del Mercosur, bueno, tampoco, no hay No les mueve mucho la... que no haya en la Unión Europea o que la Unión Europea no pueda proveerse más barato y más cerca de África. Absolutamente. Aunque, entre paréntesis, y hablando de África, el continente perdido, es interesante mirar los acuerdos bilaterales que está haciendo calladamente y sin que nadie se entere los Estados Unidos con distintos países de África para ganar acceso a metales estratégicos, tierras raras y algunas otras cosas. Así es. Así es. Han firmado con el Congo. Con Somalia, bueno, Bueno, no, Somalia no hay acuerdo. Somalia es otra historia. Somalia eh, es un caso de Estado fallido, potenciado. Hay así una es. guerra civil, pero hay, curiosamente, y esto tampoco sale mucho, todo el mundo se fija en las intervenciones militares estadounidenses en el Caribe y en el Pacífico Ujú. cercano a Centroamérica, porque creo que están interviniendo desde Bucaramanga en Colombia hasta la Baja California, Así es. Así es. en el norte de México. Pero Estados Unidos ya, en lo que va del gobierno de Trump, ha tenido intervenciones directas con ataques con misiles en puntos neurálgicos específicos en Somalia, creo que el doble de lo que se hizo en los 8 años de gobierno de Obama. Así es. Tremendo. Y además sin lograr nada, porque en realidad el mayor problema es que la guerra civil de Somalia es que hay dos facciones irreconciliables, una que responde a ISIS, Estado Islámico, otra que responde a lo que serían los sucesores de Al Qaeda, ambas esencialmente, intrínsecamente antioccidentales, Sí, claro. y con las que no se puede tener ningún acuerdo. Entonces es muy difícil entender Ujú. qué es lo que hay atrás de esto. Pero Ujú. bueno, Bueno. volviendo a lo que estábamos hablando, Ujú. mientras en la Argentina estamos con una estrategia, si se puede decir que es una estrategia, yo creo que en realidad no hay una mirada estratégica, así como vos hablabas del modelo de país, y mi impresión es que es difícil hablar de modelo de país que tenga el actual gobierno. Más bien parece que el modelo es algo que se deduce de su accionar. Así Y es. la impronta que está tomando es que vamos haciendo esto y de esto va a salir el modelo. De hecho, Sí. es cierto que ha habido declaraciones públicas de funcionarios de relevancia en el gobierno, una y otra vez citando a Perú como el ejemplo a seguir en Así es. términos de estabilidad macroeconómica, apertura, pero, Ujú. y esto ya creo que lo hemos hablado acá en la radio Sí, muchas sí. veces, eso implica una reprimarización de la economía argentina que eh, puede o no ser posible, pero en todo caso no va a ser posible sin un debate
acerca de ese modelo, porque la reprimarización de la economía argentina implica seguir avanzar todavía más profundizar este camino de las más de 15.000 empresas que cerraron en los últimos 2 años. Correcto. Profundizar en la pérdida de empleo registrado, profundizar en la precarización y en la falta de oportunidades para los más jóvenes, para la generación Z. Y ya que hablamos de la generación Z, miremos lo que está pasando con la generación Z en el resto del mundo. Otra cosa que no se escucha, acá nadie lo mencionó, y también se escucha muy poco en los medios europeos, pese a que debiera ser relevante, es lo que está pasando en Bulgaria, por ejemplo. Bulgaria es un ejemplo interesante de expresión de la generación, de la insatisfacción de la generación Z, que no encuentra respuestas a sus demandas básicas. ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué hay en el futuro para nosotros? Y esto, Bulgaria está en medio de otra crisis. Yo creo que en 4 años van a ser la 8ª elección parlamentaria. Sí. Es un régimen parlamentario. Y yo me estaba acordando, cuando allá lejos, y hace tiempo, cuando se hablaba de la reforma constitucional, y yo recuerdo incluso haber participado en algunas discusiones con Raúl Alfonsín. Una cuando él era todavía presidente, pero otras después, años después, donde él sostenía que la solución para los problemas de gobernabilidad de la Argentina pasaba por instaurar un sistema parlamentario al estilo europeo para evitar la excesiva concentración de poder en la persona del presidente y el desgaste y las crisis. Uno puede, de hecho, la figura del jefe de gabinete de ministros, que está plasmada en la Constitución, fue incluida por pedido y por diseño especial de Raúl Alfonsín en la Convención Constituyente ahí en Paraná. Lamentablemente, como tantas otras de esas ideas, otra idea para equilibrar la cancha, el tercer senador por la minoría, no ha terminado funcionando como se imaginaba en teoría que iba a funcionar. Y la Argentina sigue con un régimen hiperpresidencialista. Pero, si uno mira Bulgaria, 8 gobiernos caídos en 4 años, 8 elecciones generales para cambiar el Parlamento, y lo que es peor, todo el mundo sabe que caen los gobiernos, pero los que manejan el poder siguen siendo siempre los mismos. Hay un oligarca que sería el equivalente al Círculo Rojo argentino, que maneja todo, y un ex político, ex primer ministro, que es el que maneja el poder político en las sombras, y esos dos siguen estando. Y de hecho, los carteles de los jóvenes en las últimas manifestaciones pedían que se fueran estos dos que no están en el gobierno. Los que están en el gobierno son unos pichis. Correcto. Esto es una llamada de atención para todos los países de la Unión Europea, porque y por eso tal vez sea que no se habla mucho de este tema dentro, en los medios. Yo sigo mucho la prensa europea de Italia, de Francia sobre todo, pero también de Italia y del Reino Unido. Y casi no hay mención a esto, salvo en algunos medios muy enfocados, muy especializados. Y esto es porque hay mucho temor de que en Bélgica, en Dinamarca, en Holanda, esto se extienda, no en los países más grandes, donde los problemas son otros, ya hablamos de Francia. Pero bueno, nos quedan 5 minutos y me interesaba, ¿cómo querés que lo suceda? Me interesaba, porque vos sos un especialista y has escrito algo. De cara al 2026, vos tenés analizado 3 escenarios posibles de evolución de lo que nos está ocurriendo.
Y esos tres escenarios sería importante ponerlos hoy en el centro de la fotografía para que la gente por lo menos visualice cómo estamos mirando lo que puede ocurrir el año que viene. Estamos hablando de tres escenarios posibles para lo que puede ocurrir en la República Argentina. Exactamente. No en el mundo. En el mundo no tengo tres escenarios posibles, aunque es muy preocupante la situación en Ucrania, porque no termina de resolverse ni termina de estallar la paz, como alguna vez yo dije con una cierta sorna respecto de un país centroamericano. Bueno, era El Salvador en la época de la Guerra Civil. Escenarios posibles para la Argentina. Estos escenarios parten de un diagnóstico que no vamos a repetir ahora porque no hay tiempo, pero además porque ya lo hemos hecho a lo largo del año aquí, y la situación en las últimas semanas no se ha separado de lo que veníamos diagnosticando. La falta de reservas sigue siendo el principal problema que tiene el país, y seguimos confirmando el diagnóstico de Marcelo Diamant de 1972. Terrible. No hay, bueno, sigue siendo la escasez de dólares para una economía que necesita más dólares de los que produce. En retrospectiva, y ahora esto no es una chicana, tal vez, y yo sabés, y lo hemos hablado aquí, que he estado siempre absolutamente en contra de la dolarización que proponía Milei. Pero mirando en perspectiva como estamos hoy, a lo mejor la dolarización hace 2 años hubiera sido la solución en ese momento, o los escenarios que vamos a ver se hubieran presentado antes y hoy estaríamos en otra etapa, estaríamos muy, muy estabilizados y fenómeno, o alguien habría barajado y dado de nuevo. Y los escenarios posibles, ¿cuáles son? Bueno, hay 3 escenarios, como siempre. Un escenario, y esto también tiene que ver con los resultados de las elecciones. El primer escenario es que todo siga más o menos como estamos ahora. Tu escenario La Molina. Correcto, siga. Siga, y la cosa, lo que quiere decir que la inflación está creciendo un poquito, pero está creciendo, el desempleo está creciendo un poquito, pero está creciendo, el consumo está cayendo un poquito, pero está cayendo, la receflación se mantiene y la sociedad se la aguanta, porque no ve nada mejor. Este es un escenario probable. El escenario de La Molina, al que yo diría que es, paradójicamente, el escenario más probable. Hay un segundo escenario, que es el escenario de que el gobierno decida abrirse al diálogo político y empiece a hacer concesiones. Y empiece a decir, bueno, no, esto no, en realidad hay que proteger el aparato científico-tecnológico porque desmantelarlo para favorecer el aparato científico-tecnológico chino, que está fortísimamente subsidiado por el Estado chino, no nos deja nada, porque, desmantelamos todo y le damos todos los beneficios a los chinos, no sirve. Sobre todo, además, porque eso no le gusta a los Estados Unidos. Entonces, ese sería un escenario posible, que el gobierno se abriera a dialogar. Es un escenario posible, pero a mi juicio muy poco posible. Improbable. Y el tercer escenario es que ya no se aguante más. Y que acabe la paciencia social. La paciencia social se acabe. Y esto ya lo hemos visto aquí y lo hemos visto en otros países. A veces una trivialidad es una chispa que produce un estallido, porque hay tantos vapores, hay tanto gas en la atmósfera, que cualquier chispa lo puede hacer estallar. Y este es un escenario que no lo veo muy posible, pero paradójicamente lo encuentro mucho más posible que el escenario en el que el gobierno se abra al diálogo. Esto es mi balance, digamos. Total acuerdo. Y siendo las 10 va a sonar enseguida la señal de la radio. Yo diría que es la mejor manera que terminamos, dándole a la gente no solo
un análisis completo, sino sobre todo las tres alternativas que seguramente el año que viene algunas de ellas nos va a encontrar comentándolas. Algunas de esas tendremos que comentar, sí. Absolutamente. Pato, un agradecimiento infinito, no solo por lo de hoy, sino por todo el año, que ya nos despedimos y es una manera de brindar. Te mando un gran abrazo a la distancia. Un abrazo, saludos, sí, y un saludo especial para la audiencia tan sacrificada que nos sigue siguiendo. Fielmente, nos sigue siguiendo. Gran abrazo. Porque en el 2026 nos sigan escuchando. Exactamente. Felicidades para todos, ¿sí? Y un buen año. Amigos, damos así, con este lujo, concluido el programa de hoy, del día de la fecha, un día 13, y finalizamos también, obviamente, nuestro ciclo de transmisión directa por la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, y seguramente los próximos fines de semana tal vez hagamos algo vía Instagram si la situación lo amerita. Abrazos a todos.